Hola, buenas tardes. Hoy, con vuestro permiso, quiero hablar de el romance de Abenamar. El romance de Abenamar es sin duda uno de los más conocidos, uno de los más populares de los romances viejos. Llamamos romances viejos a los de autor anónimo, compuestos durante la Edad Media. Recordar rápidamente que un romance es un poema compuesto de un número variable de versos de 8 sílabas con rima asonante en los versos pares. El romance de Abenamar pertenece a la categoría que denominamos romances de frontera, porque se originaron en la frontera entre el reino de Castilla y el reino de Granada y reflejan la convivencia muy difícil a veces entre musulmanes y cristianos en Andalucía durante este periodo. El romance de Abenamar puede, los hechos que relata pueden situarse con bastante exactitud en torno al año 1431, debido a los protagonistas. En primer lugar, el rey Juan II. El rey Juan II está a la vista de Granada durante la duración del romance. Y este hecho solo puede corresponder a la campaña militar de 1431 que culminó en la batalla de la Higueruela, una victoria de los cristianos contra los musulmanes, pero que por diversas razones no tuvo consecuencias. El otro protagonista es Abenamar. Abenamar es un personaje mucho más nebuloso que el rey Juan, más difícil de identificar. Pero parece ser que se trataba de un disidente, un noble granadino, contrario al sultán, que quería negociar con los cristianos y que gobernar Granada como vasallo del rey Don Juan. Es también un romance de escena. ¿Qué quiere decir un romance de escena? Eh, que no nos dice nada sobre las acciones anteriores al diálogo entre Abenamar y el rey Don Juan, y tampoco nos dice lo que pasó después. Se limita a narrar el diálogo, en el que hay una tercera voz que participa en el diálogo. Es la ciudad de Granada. La ciudad de Granada personificada que habla con el rey Don Juan. Esto es un lugar común de la poesía árabe, personificar a una ciudad como a una mujer y a su gobernante como su esposo. Y en este caso, el conquistador o el que pretende conquistar la ciudad de Granada, pues aparece como un pretendiente que quiere separar a la mujer de su esposo legítimo. Como es característico de los romances
Pues existen diferentes versiones debido a su transmisión oral. Voy a recitar una de las más cortitas. Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría. Yo te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te lo agradezco, Benámar, aquesa tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros los alijares, labrados a maravilla. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es generalife, huerta que par no tenía. El otro, torres bermejas, castillo de gran valía. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría, daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Bien, pues la ciudad de Granada rechaza las proposiciones del rey Juan II, que efectivamente no tomó Granada en aquella ocasión, a pesar de su victoria en la Higueruela. Es curiosa la descripción de Granada que hace Abenama, donde cita varios edificios, como por ejemplo el Alhambra, que sigue en pie hoy día, y otros como la mezquita. La mezquita de Granada pues desapareció. Como ocurrió en muchos otros lugares, fue derribada para edificar la catedral en el solar que ocupaba. Luego hay una mención a los alijares. Los alijares era un palacio en las afueras de Granada. Curiosamente, tenemos una representación de este palacio en el monasterio del Escorial, en la llamada Sala de las Batallas, cuando el rey Felipe II ordenó representar en un fresco monumental la batalla de la Higueruela. Este es el fresco. Podemos observar aquí un encuentro entre la caballería granadina y la castellana, pues en una esquina del fresco aparece esta representación del Palacio de los Alijares, un palacio de verano del sultán de Granada. A pesar de que la pintura se ejecutó en el siglo XVI, en el tercer cuarto del siglo XVI, eh, es bastante coherente con los restos que quedan del Palacio de los Alijares.
La batalla se libró el 1 de julio de 1431 y en este momento a los alijares le quedaban días de existencia. Y no porque fuese destruido a consecuencia de los combates, sino porque inmediatamente después de la batalla se desencadenó una serie de terremotos muy intensos que causaron grandes daños en Granada y en sus alrededores, entre otros la destrucción del palacio. Eh, el rey Don Juan tampoco escapó indemne. El terremoto hizo sufrir a los castellanos que estaban acampados en las afueras de Granada. Y parece que fue una de las razones por la que Don Juan ordenó la retirada sin intentar explotar su victoria en la Higueruela. Luego habla el romance del Generalife, que también ha llegado prácticamente intacto a nuestros días, y de las Torres Bermejas. Las Torres Bermejas eran una fortaleza de la que aún se conservan 3 torres en bastante buen estado. Las podemos observar en esta foto y que en la actualidad forman parte del recinto de la Alhambra. Y aquí tenemos una vista del Generalife. Bien, pues en mi novela, Sayif el Bahar, hay un romance que está inspirado en el romance de Abenamar. El contexto es cuando el protagonista de la novela, que es un profesor de español llamado Cayetano Fortún, se encuentra en Rabat y trabaja en varias academias donde en cada una el director es peor que el de la anterior, pero todas tienen algo en común. Hay un personaje llamado Abdelkader, un personaje oscuro, intrigante, que mantiene relaciones con los directores de todas y les cuenta a cada uno de ellos los secretos de los demás y obtiene beneficio. Y todo esto lo hace sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el romance se llama romance que dicen de Abdelkader. El otro personaje que aparece en el romance Ibn Manolo es el nombre poético de Cayetano Fortún, que su padre se llama Manuel, entonces él es Cayetano Ibn Manuel o Ibn Manolo. Abdelkader, Abdelkader, moro de grande falsía, muy nombrada es en Rabat la tu lengua viperina. De todos es bien sabido que mientes más que respiras, que a tu mismísimo padre sin conciencia engañarías. De 5 historias que cuentas, 3 son falsas, 2 mentira. Dígasme tú la verdad por una vez en la vida. Te la diré, Ibn Manolo, si a una cerveza me invitas. ¿Qué academias son aquellas
que tienen tan mala pinta. La una le dicen Garnata, por don Ramón dirigida, quien la contraria le lleva, no dura allí ni 2 días, y quien no se la llevare, muy poco más duraría. Más paranoico es que Stalin, y que Hitler más fascista. Con los cristianos es falso, y con los moros racista. Más agarrado es que un chotis, más sinuoso que una bicha. Las secretarias lo temen, las limpiadoras lo evitan, los profesores lo odian, los alumnos lo critican. La otra le dicen Isbilia, mucho menos conocida, que gasta en publicidad menos que un ciego en revistas. En clase hay pocos alumnos y en la caja poca guita. Cobrar allí a fin de mes es tarea muy sufrida, que está siempre ese negocio al borde de la ruina. Elijas Ibn Manolo entre Caribdis y Escila. Bien, pues esto es todo. Aquí se ve que la literatura de la Edad Media sigue ejerciendo su influencia en nuestro día, por lo menos sobre un humilde servidor. Y si les ha gustado este vídeo y si me ven regularmente, pues yo les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal, porque para ustedes consiste en apretar un botón y sin embargo esto para mí me supone grandes ánimos para continuar con este proyecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.